El universo mágico constituye una manera de posicionarse frente a la realidad y tal vez modificarla. Es una compleja cosmovisión, un verdadero viaje hacia el interior de nuestra existencia. Magia. El temor a los incontrolables fenómenos naturales fue lo que animó a los hombres primitivos a buscar en sus ritos o manifestaciones contactarse con lo que consideraban fuerzas ocultas. Con la aparición de las primeras civilizaciones, las prácticas mágicas comienzan a ordenarse y sistematizarse. Magia sumeria. Dominar a los demonios. Se podrían rastrear los orígenes, o uno de los orígenes por lo menos, de la tradición mágica occidental a la magia sumeria. Tenemos que pensar que esta civilización se desarrolló en una zona sumamente inhóspita, en una zona rodeada por desiertos y un clima sumamente difícil, sumamente complicado. Esto obligó a sus habitantes a comenzar a observar la naturaleza, a tratar de prever y dentro de lo posible modificar los eventos. En esta observación de la naturaleza también empezaron a observar los cuerpos celestes, sus regularidades, y empezaron a deificar a estos cuerpos, a transformarlos en dioses y a estudiar sus movimientos, las matemáticas celestes, dando origen a lo que ahora conocemos como astrología. También desarrollaron un sistema mágico donde el objetivo principal era intentar dominar este mal a su alrededor a través de exorcismos, a través de conjuros, para recordarle a los dioses constantemente el pacto que habían realizado con la humanidad, para no dejarlos caer en manos de los antiguos. Los antiguos eran para los sumerios la encarnización o representación de las fuerzas del mal, a quienes encomendándose a las deidades benéficas había que combatir. Podemos encontrar o podemos ver la alta religiosidad que tenían estos pueblos, la devoción a los dioses, pero también encontramos muchas descripciones que tienen que ver con la adivinación, con los oráculos, con preguntar a las estrellas y también con relación a la hepatomancia, es decir, con relación a poder ver el futuro en el hígado de animales. Los sumerios y luego los babilónicos, que heredaron su religión, tenían un cosmos mágico muy abundante, muy rico. Ellos creían en espíritus de genios, genios que eran buenos y genios que eran malos. Por ejemplo, ellos pensaban que si una persona era enterrada de una manera en la cual no cumplían los rituales prescriptos, el espíritu de esa persona podía volver en forma de una especie de genio maléfico y podía hostigar a los vivos. O que podía quedar viviendo en las lápidas, o en las ruinas, o en los desiertos. Los sumerios consideraban que estos demonios podían meterse dentro de las personas y por lo tanto necesitaban realizar exorcismos para poder echarlos de ellas. También realizaban rituales para sustentar o para mantener la fertilidad de la tierra. Rituales que se realizaban generalmente en público o que a veces tenían un carácter más privado, como en el caso de las doncellas previas a casarse, que debían servir por una noche en el templo de una de las diosas, que era Ishtar. Se realizaban antes de la primavera ciertos rituales orgiásticos entre las doncellas. Se decía que toda doncella debería por lo menos una vez prostituirse ritualmente. O sea, socialmente en aquel tiempo era bien visto. Por lo tanto, las doncellas pasaban una noche en el templo para poder ser fecundadas por el dios. Al otro día, muchas de ellas quedaban encinta. Evidentemente, algún extranjero o algún sacerdote contribuía a los servicios del dios y el hijo que ellas iban a tener alrededor de un tiempo era justamente la bendición de la divinidad. Por lo tanto, en su mentalidad cíclica ellos deberían reintegrar al infante al dios.
mediante una inmolación que se realizaban al dios Baal o al dios Moloch. Restituir la sangre a la tierra de esa manera reactivaba sexualmente a los dioses cananeos, entre ellos Baal y Astarte, para que mediante esa orgía mítica y esa orgía llevada al ritual pudieran de alguna manera ayudarlos, como por magia, por semejanza, para que las cosechas pudieran crecer ese año. Los sumerios, y por ende la tradición asirio-babilónica, estaba muy versada en todo lo que es la magia de los números. Ellos consideraban que cada una de estas deidades, cada uno de estos dioses, tenía un número que lo caracterizaba. Tradición que después vamos a poder encontrar en todo lo que es la gematría o numerología de tipo cabalística. Los demonios eran caracterizados por cifras quebradas o por fracciones, mientras que los dioses eran caracterizados por números enteros o perfectos. Aquel que tenía no solamente el nombre del dios en su poder, sino también el número del dios, podía llegar hasta cierto punto, lograr que el dios lo escuche. También los sumerios reconocían la existencia de 7 demonios estelares que eran malignos, que se oponían a su vez a los 7 espíritus estelares. Tenemos que entender que para ellos estos 7 espíritus eran los 7 planetas conocidos en el mundo antiguo hasta el momento. Esta tradición de oponer un espíritu planetario bueno con un espíritu planetario malo se conserva incluso actualmente en la práctica de la geomancia, que es un sistema de adivinación que se da a conocer en Occidente aproximadamente en el siglo XIV. Los seres benéficos eran entidades que se representaban con cuerpo de toros alados, rostro humano, barbas rizadas, y se ubicaban como demonios protectores en la entrada de los templos o al pie de los tronos. Los demonios malignos podían tener configuraciones femeninas y algunos formas de perros sin boca. Estos seres nefastos que habitaban en tumbas antiguas eran demonios que vagaban aterrorizando a sus víctimas. Es importante recordar que si bien la postura del habitante de la Mesopotamia en general ante sus dioses era de cierta expectancia, de cierta plegaria, se había desarrollado toda una casta, digamos, de hechiceros y hechiceras que se dedicaban a lo que uno podría llamar en la actualidad la magia negra, esto es, al dominio y control de estos espíritus malignos para sus propios fines. Es ahí también donde todos los exorcismos, invocando a los dioses superiores, tenían una gran importancia dentro de la vida de estos habitantes. La majestuosidad de la civilización egipcia también se vio reflejada en su magia. Infinidad de dioses, maldiciones, conjuros, jeroglíficos y fórmulas secretas son algunas de las formas que tomaban las prácticas mágicas en todos los estratos sociales. Magia egipcia, invocando y ahuyentando a dioses y demonios. En Egipto, la situación es un poco diferente a lo que pudo haber sido en Sumeria. Mientras que la magia en toda la zona de Mesopotamia o en la gran mayoría de los países del cercano oriente estaba justamente direccionada a mantener a raya a estas fuerzas del mal, a estas fuerzas de la oscuridad. En Egipto, por otro lado, siendo un clima y una región mucho más leniente, mucho más dadivosa, las deidades toman otro cariz. Son deidades que, si se conocen las palabras adecuadas, se conoce la magia adecuada, pueden llegar a estar al servicio de aquel que las invoque. La magia ocupaba un lugar crucial en el antiguo Egipto, y los sacerdotes que ostentaban este poder eran respetados y consultados. El faraón mismo era, ante los ojos del pueblo y ante sí mismo, considerado como un dios.
La magia egipcia se empieza a desarrollar una gran cantidad de formas o métodos. Tenemos la magia escrita, tenemos la magia hablada, la magia simpática o por correspondencia, como en el caso, por ejemplo, de las estatuillas de maldición, y tenemos, por sobre todo, una gran variedad de amuletos. El egipcio se caracteriza por tener todo tipo de amuletos para todo tipo de fines, hasta para, no sé si habrán sido efectivos, para evitar las picaduras de los escorpiones. Hay una serie de papiros conocidos como los papiros mágicos, entre esos los papiros Chester Beatty número 8, en los cuales se mencionan muchas fórmulas para el exorcismo, ya que los egipcios creían en la posesión de ciertas almas de difuntos o de demonios o de seres elementales en el otro mundo malignos que podían de alguna manera entrar de forma parasitaria en los cuerpos. Estas fórmulas tienen que ver con determinadas recitaciones para tratar de extraer justamente esta entidad parásita dentro del cuerpo y poder sacarla. Dentro de los papiros mágicos encontramos lo que hoy se conoce como magia roja, que había muchos encantamientos para enamorar a la gente, ¿no? O para conseguir pareja. Esto es muy común encontrarlos en estas clases de papiros. Las deidades egipcias, al igual que las sumerias, podían tener un carácter benéfico o un carácter maléfico. Pero lo que debemos entender es que en todos los casos, las deidades maléficas podían ser sumamente útiles justamente en combatir el mal. En este caso tenemos, por ejemplo, la figura de Sekhmet, que era la diosa con cabeza de león, que representaba justamente la furia de Ra, el dios del sol, en pleno mediodía en el desierto, y que esta diosa tan virulenta como aparece en su descripción, sin embargo regía la medicina. Todos sus sacerdotes eran al mismo tiempo también médicos. Magia egipcia. Heka, el nombre de lo divino y lo secreto. Heka es el concepto que engloba las cualidades y posibilidades de acción de la magia egipcia. Vamos a encontrar, sin embargo, que Heka aparece como una deidad con categoría de tal, a veces masculina, a veces femenina. Pero en realidad lo que decían los egipcios es que toda deidad tenía este Heka, esta posibilidad de hacer magia, en tanto se conociera el nombre divino, el número divino y el nombre secreto de la deidad por sobre todo. El concepto de Heka se relacionaba mucho con el concepto de Maat, la diosa egipcia de la justicia. Maat aparece popularmente en el juicio final de cada muerto, sopesando contra su propio peso, que era el de una pluma, el corazón del difunto. Si se igualaban, entonces ese difunto merecía resucitar. Si pesaba más el corazón de este difunto, era devorado por un monstruo y perdía la capacidad de subsistir en la otra vida. ¿Por qué este concepto de Maat, de la justicia, es importante en el tema de la magia? Porque este principio de Maat representa las leyes de la naturaleza, las leyes que gobiernan la realidad como tal. Por lo tanto, conocer estas leyes, conocer el Maat que regía los eventos, es lo que proporcionaba este Heka, esta magia. Es decir, un sacerdote, un mago egipcio, era aquel que conocía estas leyes, estos principios y podía manipularlos. Las leyes y principios mágicos estaban representados por dibujos o signos que podían convertirse en amuletos o traducirse en fórmulas y conjuros expresados en los famosos jeroglíficos. Es interesante notar que los mismos jeroglíficos, como palabras sagradas, ya se los veía como la ciencia de las imágenes. Eran ciencias mágicas, en los cuales muchos de ellos se veían como la palabra, como aquella vibración que puede abrir una puerta. Representaban de un lado una parte potencial, la parte fija, y del otro lado representaban la parte cinética, es decir, la parte del movimiento. De alguna manera estaban mostrando un mundo alternativo, un mundo vivo de espíritus, pero eran mucho más que símbolos. Tenían que ver justamente con abrir puertas, porque los símbolos pueden ser religiosos y son elementos o objetos que nos transmiten en transparencia otra realidad. Sin embargo, estos jeroglíficos hablaban justamente de abrir umbrales. El Anj, por ejemplo, o la cruz Ansata, como se conoce, era una llave para abrir esta clase de puertas. Quien recitara estos signos, en el más allá,
podía llegar a tener el poder de convertirse en pájaro o de transformarse en algún otro animal. Los magos egipcios quedan entonces inscriptos en la antigüedad como los grandes ocultistas, los grandes detectores de todos los misterios, los grandes custodios de los misterios más profundos. ¿Por qué? Porque estas fórmulas, desde el punto de vista de la época, eran sumamente poderosas y no podían estar en manos de cualquiera, solamente podían estar en manos de determinadas castas sacerdotales y se podían aprender a través de una instrucción específica después de la iniciación adecuada. No solo la corte, los sacerdotes y los faraones tenían acceso al mundo mágico, sino que en todas las castas la practicaban. La alta magia de los sacerdotes tenía un objetivo espiritual. Las castas inferiores se inclinaban más a lo que denominaríamos magia de resultados. Los ciudadanos comunes lo que tenían en la casa era el culto doméstico a divinidades, por ejemplo, como Osiris. Tenían ermitas o lugares donde se ponía una estatua de barro de Osiris y también esa estatua se la recubría con piel de carnero para que de esa manera favorecer la resurrección del muerto y de esa manera también servía como un talismán para proteger el hogar. También lo que los egipcios hacían eran una especie de figurillas, conocido hoy como por los arqueólogos como los textos de execreción, que eran una especie de figurillas en los cuales, con forma humana, antropomórficas, donde se les escribía el nombre del enemigo o de la ciudad que ellos querían conquistar. Por lo tanto, ellos cuando estaban en guerra, tomaban estas figurillas y las rompían en un rito mágico, pensando que si rompían esa figurilla, el enemigo iba a estar más proclive a entregarse. El libro de los muertos. Protección al difunto en el más allá. Se desarrolla entonces en Egipto una gran cantidad, una gran abundancia de todo tipo de rituales, siendo el más conocido de todos los rituales que aparecen en el libro de los muertos. Esto es, rituales que tienden a proteger al difunto en su viaje al más allá. Y sobre todo, tenían como objetivo el proteger a la tumba del difunto contra los saqueadores, a fin de que este cuerpo, que estaba supuestamente destinado a la resurrección, no fuera mancillado, no fuera corrompido. Especialmente en las tumbas se encuentran unas figurillas, posiblemente de madera, llamadas los aptis. Estas figurillas, que tienen determinadas formas, por lo general son mumiformes, estaban destinadas a ayudar al difunto en la otra vida. En el libro de los muertos, en la sección 6, se habla de la función de estos seres en el otro mundo. Estos seres tenían que servir de alguna manera al faraón o al príncipe que estuviera enterrado allí, tendrían que también labrar la tierra en el Amenti, en la otra vida, y tendrían que darle todos los servicios posibles que se le daba en esta. De alguna manera, mediante esa magia por semejanza, se ayudaba a que los difuntos en la otra vida pudieran tener los mismos servicios. El atractivo de las prácticas mágicas sedujo a los pueblos griegos, quienes desarrollaron originalmente sus propias técnicas hasta la posterior incorporación de la poderosa magia egipcia, magia greco-romana, la creación de técnicas mágicas. Los griegos, ya desde el año 500 a.C., habían desarrollado toda una serie de técnicas de maldición, a través de lo que ellos denominaban tablillas de maldición, donde inscribían una serie de frases describiendo el tipo de acción que querían que se tomara sobre la otra persona. Eran muy comunes, por ejemplo, las tablillas de atadura. Tenemos el texto de un conjuro de atadura y dice así: la lengua de Eucles y la lengua de Aristófanes y la lengua de Angeilis, que las lenguas de todos los abogados de Eucles y Aristófanes sean atadas. O sea, evidentemente esta persona tenía algún juicio con alguien, y para él o ella la mejor manera de evitar algún tipo de perjuicio era echando un conjuro sobre los abogados.
Otra de las técnicas utilizadas muy comúnmente en la época era el uso de muñecas. Comúnmente uno las puede denominar muñecas vudú, porque se parecen a aquellas utilizadas en las tradiciones africanas. Sin embargo, estamos en una tradición totalmente distinta, estamos en la cuenca del Mediterráneo. También existían durante toda la época grecorromana conjuros de amor, existían también conjuros de sanación, que esto ya venía de la tradición egipcia, y también existían conjuros para mejorar los negocios. En este momento podemos ver que entonces la magia está completamente direccionada a todo lo que era la magia de resultados. Esto es causar algún cambio en la realidad, pero que sea beneficioso para un objetivo inmediato. Para cuando Grecia invade Egipto y se empiezan a sincretizar ambas religiones, la magia egipcia y del cercano oriente empieza a permear también el resto de la cuenca del Mediterráneo. Y para cuando Roma se expande, todo lo que es la magia egipcia y grecorromana se empieza a extender por todo el continente europeo, al punto que también se encuentran rastros de ella hasta en las Islas Británicas. Paganismo. La palabra pagano deriva del latín paganus, que significa simplemente habitante del campo, campesino. Alguien aún no civilizado por la cultura del Imperio Romano. En la actualidad se utiliza el término paganismo para englobar a todo un grupo de creencias religiosas no monoteístas, cuyos lineamientos se enraizan en ciertas religiones precristianas. El paganismo en sí no es una religión, ni tampoco una práctica mágica, aunque puede utilizarse para describir una filosofía de vida. Paganism was in about 1968. I went on a weekend tour to Stonehenge with friends, and it happened to be on a summer solstice, and the energy that was raised and the atmosphere was mind-blowing, to say the least. And I wanted to know more about these people, and it was so difficult in those days to find out what paganism was about. It took me a few years to find the way into paganism, but what pagans are and what paganism is about, to me, is nature and everything in nature. I'm a part of nature. Everything's a part of nature. The planet is my home. Everything on this planet, animals, human beings, any creed, any race, they're all my brothers and sisters, because we're a part of nature in itself. And that is basically what paganism means to me, and how I got into it. Although it was a quite hard and long journey, it's full of wonderment and enlightenment, and it's an ongoing experience, and I can't say it's more of a feeling than a belief. People can read about paganism in books by famous authors, by Janet and Stuart Farrar, by Gardiner, by Alexander. They can read these and they can become knowledgeable, but they'll never be a pagan because they haven't got it in their heart and the soul, and they've lost touch with nature. Pero, ¿qué es realmente ser pagano? En la actualidad por ahí se entiende por paganismo como si fuese una religión en sí misma o algo relacionado con la New Age, cuando en realidad el paganismo es un rótulo bastante flojo y poco exacto que se le da a un grupo de gente que ha decidido retomar o que ha recibido, a lo mejor por tradición, creencias religiosas que no se ajustan a la tradición monoteísta occidental. El boom del neopaganismo. El interés por estas antiguas tradiciones fue creciendo a lo largo de las últimas décadas. ¿Cuál es el atractivo que tiene actualmente para las personas?
Whilst paganism's very much painted as an ancient religion, I think that it's very relevant to today, and it's growing rapidly. You go into any bookshop in the UK, or most bookshops, you'll see a huge section on paganism and the occult. It's growing incredibly quickly, and one of the reasons for that, I think, is that it is quite relevant to today. Conventional religions have always been sort of thou shalt not religions, where you get a list of so many commandments and instructions, and you have to stick to the book, and you have to take the book at face value. You have to invest faith in that book, whereas these days people are less prepared to do that. Por tradición y por cultura, es en algunas zonas de Europa donde más se ha estudiado y sistematizado el cuerpo de conocimientos mágicos. Esto se ve hoy representado en los más importantes círculos mágicos de la actualidad. The reason I think for the growing popularity of paganism in Britain is that with technological development, we become very much divorced from our cultural heritage. Migration as well, communities have split up, and I think paganism gives us a sense of rootedness. It takes us back to perhaps back to a time when we were closer to the earth, or at least an imagined time when we were closer to the earth, and I think that can be a remedy for the sort of sense of vertigo that people can feel, especially if they live in cities, where they feel perhaps separated from the planet and the earth and their own culture. Paganismo en la actualidad. Una de las tradiciones más populares en la actualidad es la tradición nórdica, que conserva las creencias religiosas de antiguos pueblos vikingos. My spiritual path is following the Northern tradition, the Teutonic peoples. It's often stereotyped as Vikings, wannabes, being main deities being Odin and Thor, which is based on the Scandinavian countries. The reason I chose this path was because I like the principles of kinship and community, which went towards the warrior statements. Diseño de un ritual personal. Los objetos auxiliares. I do have some ritual items I use. My drinking horn. Can you see it? She's here. Not everybody has a drinking horn because it's tradition to use it. It's just something that's passed around if you're in a group. This one I got from Jorvik, which is a well-known historic site where the Vikings took camp for several years. Basically, you just offer it around to whoever's in the group or worshipping you, and each takes a sip of mead. Mead is usually the main drink we use as an offering, as it's classed as a holy drink because it's historically connected to the Vikings and the Teutonic people. But we'll also use beer or milk or anything, chocolate, whatever you feel like you need to devote to the gods. ¿De qué elementos debemos valernos para mejorar el diseño de nuestro ritual? Antes que nada, los objetivos del ritual deben ser enunciados claramente. Las palabras son poderosas. También debemos ayudarnos utilizando elementos que simbolicen el objetivo que perseguimos. Los inciensos, carbones y hierbas a quemar son elementos favorables. Los colores que utilicemos en nuestras ropas o en las velas que encendamos pueden ser afines a nuestro pedido. Podemos ofrendar algún alimento, colocar una figura o estatuilla. Esto favorecerá nuestro ritual. Podemos utilizar también un objeto que tenga un valor personal relacionado con nuestro objetivo. Recordemos que el verdadero poder del ritual no está en los elementos, sino en nosotros. Los objetos
son simples auxiliares para ayudarnos a concentrar y focalizar este poder. Paganismo y Wicca. Juntamente con estas tradiciones antiguas, una de las religiones neopaganas más extendidas en la actualidad es la Wicca. Surge alrededor de los años 30 a través de los escritos de Gerald Gardner, quien sistematizó una serie de creencias tradicionales británicas, junto con la idea de arquetipos tomados del psicoanalista Carl Jung y prácticas rituales inspiradas en los ritos de la magia ceremonial de la Golden Dawn. Mientras que algunos grupos neopaganos van a considerar que la magia no necesariamente es una parte integral de sus prácticas. De hecho, puede haber muchos seguidores de las religiones tradicionales precristianas, de las religiones panteístas, que no tengan necesariamente ningún interés en alguna práctica mágica, simplemente adorar a sus deidades como cualquier otra persona podría hacerlo dentro de sus creencias. Va a haber sí, otros grupos que consideran que la magia forma parte de sus prácticas. En general, más que nada, ese grupo de la tradición neopagana Wicca. Reconozcamos que la Wicca como tal no es la antigua religión, tal como muchos proclaman, ya que la primera pregunta que aparece cuando uno escucha eso sería, bueno, ¿la antigua religión de quién o quiénes? Porque evidentemente ha habido muchos grupos precristianos que seguían muchos tipos de creencias distintas. Los celtas van a decir redondamente, como me han dicho, no, la Wicca no es celta, de ninguna manera. La Wicca, en realidad, sus rituales mágicos tienen muchísima influencia de la magia ceremonial. De hecho, muchos parecen copiados de algunos rituales de la Golden Dawn, y todo lo que es el concepto del dios y la diosa, y de que las distintas deidades son simplemente caras o aspectos del dios o de la diosa, también lo van a rechazar y van a decir, no, perdón, mi dios es mi diosa y tu dios es la tuya. Mi diosa madre es distinta que la tuya. Todas las madres son madres, pero cada uno de nosotros tiene la propia madre. Hay muchas de las prácticas mágicas de la Wicca, como ser el trazado del círculo o la invocación de los 4 elementos, están claramente sacados de los rituales de la Golden Dawn, posiblemente pasados a Gerald Gardner, el creador o el sistematizador de la Wicca, a través de su amistad con Crowley, un mago, un brujo celta tradicional. Lo que va a hacer posiblemente es hacer alguna ofrenda y expresar su intención, su pedido a la deidad, la cual, según su punto de vista, la va a garantizar o no dependiendo de los deseos de la deidad. No va a haber una especie de coacción a la deidad para que haga lo que sea. Pequeños grupos de cazadores se mezclaban con la vida de los terrenos que corrían libres por el campo y a los estrondosos bisontes. Iban con las armas más primitivas, con diferentes habilidades como saber llamar a las manadas para que acudieran. Estos sabios y chamanes podían sintonizar con los espíritus de las manadas y al hacerlo eran conscientes del ritmo pulsante que infunde toda vida. La llamada danza de la doble espiral, girar hacia adentro para después cada cazador y cazado que atraviesa eternamente las puertas de la muerte para que la nueva vida pueda seguir adelante. Los hombres se vestían con pieles y cuernos identificándose con el dios y las manadas, no el macho cabrío que la iglesia ha dado. Y las sacerdotisas presidían desnudas encarnando la fertilidad de la diosa. No una orgía, simplemente la esencia del ser humano. No es la orgía que nos han dado a entender como Sabbat, simplemente es la esencia del ser humano en su puro término de fertilidad. La vida y la muerte eran corrientes continuas. Los muertos se enterraban como si durmieran en el útero, símbolo de nacimiento y de creación. Se les rodeaba con sus herramientas y ornamentos pensando que pudieran reencarnarse y que estos residieran en una vida posterior. El paganismo es la madre de las religiones, ya que su principal característica es el amor a la vida y a la naturaleza. Pagano viene del término paganus, hombre del campo, intensificando un 100% cada momento vivido porque amamos su esencia y la admitimos y estudiamos para llegar respetando las leyes cósmicas en su máxima expresión. Vamos,
I've been a pagan for nearly 20 years now. I help out with a company called the Dagda. We do security sort of work at camps and the indoor events up and down the country. I think it's one of our ways of giving something back to the pagan community. It's personally done me a lot of good before I got into Wicca. I was heavily into drugs, I was a burglar, but now I'm all better. Which does seem to upset the Christians, because apparently it's only their way that will do that for you. I'm not particularly into the indoor form of paganism that we seem to have a lot of in the UK. If you're going to go out and celebrate an earth religion, you should be out in a field or in a woods, not sat at home. En Gran Bretaña se conservan hoy muchos de los más antiguos conocimientos sobre la magia, y sus poseedores jamás han dado testimonio público al respecto. People have a bad general impression of pagans. They seem to think that, first of all, they're uneducated, uncouth, associated with drugs, liberal sex. This is very far from the truth for most pagans. Most pagans don't stand out in the community. In Britain, most of the pagans have served in the forces and have a very strong sense of law and order. It is where people associate them with the media look at pagans. For instance, the media are forever on the lookout for cheap stories. If anything strange happens, they'll blame pagans in general, or witches in particular, or they will call people Satanists when they're not, simply to make a good story. I'll stop that. Si bien algunos seguidores de tradiciones europeas no lo consideran necesario, muchos practicantes modernos, siguiendo los lineamientos de la magia ceremonial, eligen trazar un círculo de poder que rodeará nuestro altar. Debemos recordar que el círculo encerrará no solo al altar, sino también el espacio de los participantes del ritual. Este trazado puede ser hecho físicamente utilizando una vara sobre el suelo o en el aire. Algunos practicantes utilizan una daga ritual, simbolizando el corte del plano astral y la apertura de las puertas al mundo espiritual. Complementan este trazado con la invocación de los guardianes protectores en los 4 puntos cardinales. Es una práctica popularizada por escuelas herméticas como la Aurora Dorada, que posteriormente fue adoptada por la religión neopagana Wicca. Estos guardianes pueden estar simbolizados por los 4 evangelistas, los 4 arcángeles, los 4 elementos astrológicos, los 4 querubs o signos fijos del zodíaco, o las figuras que el practicante considere más adecuadas para sus creencias religiosas. Esta etapa tiene como objeto fortalecer en nosotros el sentimiento de protección y seguridad necesario para realizar nuestro ritual. El acto mágico tiene que ser un acto de conciencia. ¿Por qué de pronto tenemos que tener en cuenta las causas y consecuencias? Puede estar muy ligado con la ley de karma. Para muchas tradiciones o religiones neopaganas hoy en día, o neopaganas, ¿qué es neopagano? El nuevo paganismo, ¿no? Neo hace relación a lo nuevo. Esta ley de karma involucra que todo aquello que hacemos nos puede ser retribuido.
de qué forma. Si es positivo, nos va a ser retribuido de forma positiva. Si es negativo, nos va a ser retribuido de forma negativa. Eso también se tiene que tener en cuenta como una ley universal. Yo envío una energía, esa energía en algún momento va a volver a mí. El tema es cómo vuelve. Si va a volver multiplicada o no, depende de lo que haya hecho. Si va a ser negativa o positiva, depende de lo que haya hecho. Y ahí está justamente lo que diferencia al mago preparado de la persona común. ¿Por qué? Porque el mago preparado, cuando esa energía retorne a él, va a saber cómo guiarla, va a saber cómo recibirla, va a saber cómo incluso transmutarla. Xamanismo celta. The path of paganism that I follow over the years, it's been, like you said, an enlightened journey. But I'm basically shamanic. I practice alone, although I do take elements of other belief structures, and I will attend Wiccan ritual and gatherings, the same as I will attend Druid gatherings, or grothings I should say. But you have to incorporate the paths that you feel comfortable in. If you are comfortable eating meat, you can eat meat. There's nothing to say you must be vegetarian. The energy and the power that I raise is not for me, it's for the planet. I take it through me as a vessel and I will give it back in. I can't explain. It's a vibration, it's a feeling, it's an aura. It's something that's generated within you that you release slowly and for good of our planet. And to raise energy, you must, I use drum, dance and sound, not necessarily singing. You don't have to vocalize, you can just make wild noises as a shamanic. You leave your body and you enter the other realms and you get in contact with your ancestors or your spirit guides, and it's a peaceful, wonderful place to go. And you achieve this through dance, meditation, or just sitting in a field and taking in the ambience and the views and being one with nature. This is what shamanism is really, for me, about. It's being close with Mother Earth that gives us everything. Without the Mother Earth, without the planet, we wouldn't be here, and nobody else would. Una vez terminadas las etapas de preparación y limpieza, estamos en condiciones de efectuar nuestro pedido. Es importante tomarnos un tiempo para meditar sobre la fuerza divina a la que le solicitaremos ayuda, sentirnos conectados con su protección y fortaleza. Recordemos que es necesario conocer esta fuerza en profundidad. Si es un santo o santa, deberemos saber acerca de su vida. Si es alguna deidad pagana, deberemos haber investigado sus mitos y las costumbres de su pueblo. Este es también el momento de realizar nuestras ofrendas. Debemos enunciar nuestro objetivo, dedicar varios minutos a la meditación, hasta sentir que este objetivo se corporiza en nuestra mente. La invocación a la deidad terminará cuando sintamos internamente que el acto mágico se ha realizado. Es una experiencia sumamente subjetiva que solo la práctica ayudará a identificar.
Tradición nórdica, sistema de creencias. La tradición nórdica ha sido asociada muchas veces a las violentas invasiones de los guerreros vikingos durante la Edad Media. Pero ¿qué tienen para decirnos hoy los verdaderos seguidores de esta tradición? Often people are attracted to the North tradition because of the warrior image of the Vikings, raping, pillaging, powerful, tough macho man. There is still a lot of this within the pagan community of the Northern tradition, in the groups and in solo practices. But now a lot more women are starting to go ahead and look towards this as an option for spirituality. Women have been put off in the past for the tradition because of this boys drinking clubs image that it's been given, as well as the extremist connection sometimes to right-wing Nazi neo parties, but also give it a bad image. But this is slowly changing, like I said. Again, there's more literature available for people to read worldwide. Several authors, and female good authors, that explain about the magical side as well as the ritualistic side. Magically, it's not a requirement of following a Northern tradition. It's an extra that someone can do personally on their own back, basically. I personally do practice magic, but not every day, so we're not actually casting spells every day for mundane reasons. It's mainly when there's a need, or within yourself, your own life, or within the community life. There's often a misconception as well regarding most pagan paths is that we're all witches. Witches are depicted as old women, haggard, but that image is mainly from the wise woman image of the past, which Christianity is demonised. The main deities I personally deal with or use magically are Odin, Freya, and Thor, and Loki, and Ea. Ea is a lesser known goddess, who is to do with healing and magical side for women's powers and the moon. The sun and the moon in a Northern tradition is often very confusing if somebody's explored Wicca first, because they're seen as male and female. However, in the Northern tradition, it's the opposite. The sun is female and the moon is male, which a lot of people in the pagan world find hard to understand. But I'd say this is the main difference between Northern tradition and Wicca, which is the newer pagan movement, which most people have heard of. And it's established in the 50s originally. A lot of people are confused with Wicca, that it is an ancient practice. It's not, it's fairly modern. Modern paganism needs to adapt, just as Orthodox religions need to in this modern time. We use the historical reference as a benchmark and we build on that. Iniciarse en el camino de la magia implica atravesar fronteras. Tal vez en la otra orilla del camino sea posible descifrar un misterio o llegar a dominar lo indominable. Pero nosotros mismos somos la primer frontera y cada paso que damos nos contacta con luces y sombras de un interior también